Morí. Por un momento, todo se volvió oscuro. Cuando abrí los ojos, me encontré ante una presencia que hizo temblar mi espíritu. Jesús estaba allí. Sus ojos, como llamas vivas, penetraron en mi alma. Luego, dijo algo que me heló hasta el último hilo de mi conciencia. El mundo ha distorsionado la verdad sobre los negros. Llevan una poderosa herencia espiritual, pero esta verdad ha estado oculta. Sentí el peso de esas palabras. ¿Cómo esto? ¿Qué quiso decir? Antes de que pudiera preguntar, me invadieron visiones. Vi cadenas rotas, vi rostros marcados por el dolor, pero también vi luz. Un linaje olvidado, un propósito robado, una identidad espiritual que pocos conocen. Jesús continuó. Fueron elegidos para algo más grande, pero intentaron borrar su historia, su conexión conmigo. Mi mente estaba explotando. Todo lo que creía saber comenzó a desmoronarse. ¿Por qué nunca hablaron de eso? ¿Por qué se ocultó esta verdad? Antes de que pudiera entender todo, fui devuelto a mi cuerpo. Ahora necesito decirte esto, porque esta revelación lo cambia todo. Lo que acabo de revelar fue solo el comienzo. Si esta verdad te conmovió, no lo ignores. Jesús está despertando a la gente a este mensaje. Regístrate ahora y activa la campanita, porque en el próximo vídeo profundizaré aún más en esta revelación. Necesitas saberlo todo antes de que sea demasiado tarde. La muerte llegó de repente. No hubo ninguna advertencia. No hubo tiempo para entender lo que estaba pasando. En un instante, mi cuerpo estaba allí, inmóvil, mientras mi conciencia se alejaba flotando. La sensación era indescriptible. No había dolor, pero tampoco había control. Era como si una fuerza invisible me arrastrara hacia un lugar que no podía ver. Todo a mi alrededor desapareció y entonces un profundo vacío se apoderó de mí. Un silencio absoluto, una nada que me tragó por completo. Y entonces todo cambió. Apareció una luz, pero no era una luz ordinaria. No solo iluminó la habitación, sino que pareció traspasar mi esencia misma. Fue entonces cuando lo vi. Jesús estaba allí de pie delante de mí. Su presencia fue abrumadora. No podía apartar la mirada, ni siquiera podía pensar en nada más. Su expresión era seria, pero no hubo condena. Había un peso, algo que él quería mostrarme, algo que yo necesitaba saber. Mi espíritu tembló, porque sabía que estaba ante la verdad absoluta. Antes de que pudiera hablar, él levantó la mano, y de repente comenzaron a aparecer imágenes ante mí. Era como si estuviera viendo la historia de la humanidad desarrollarse ante mis ojos. Vi rostros familiares, vi lugares en los que nunca había estado antes, vi eventos que sabía que marcaron el mundo, pero de una manera que nunca se había mostrado. Pero entonces algo me llamó la atención. Había un grupo específico de personas que aparecían repetidamente en estas visiones. Rostros marcados por el dolor, pero también por la fuerza. Un pueblo que llevaba en su interior una energía diferente. Fue entonces cuando Jesús habló. La verdad ha sido distorsionada. Intentaron borrar lo que estaba escrito, pero la esencia aún vive. Hay un llamado a estas personas que intentaron ocultar. Mi corazón se aceleró. Sabía exactamente de quién estaba hablando. Los negros. ¿Pero por qué? ¿Qué significó esto? ¿Por qué se ocultó esta verdad? Antes de que pudiera preguntar, sentí como si me estuvieran arrastrando hacia la visión. Ahora, no solo estaba mirando, lo estaba viviendo. Vi tiempos antiguos, vi reyes y profetas, vi un pueblo que caminaba con Dios de una manera única, pero que estaba separado de su verdadera identidad. Vi cómo se colocaban cadenas, vi cómo se derramaban lágrimas, vi cómo se construía un sistema para romper su fuerza. Pero también vi algo más allá del sufrimiento. Vi fuego en sus ojos, vi resistencia, vi un llamado divino que nunca se extinguió del todo. Son más de lo que se dice, más de lo que la historia cree que son. El propósito que llevan sigue vivo. Estaba temblando. No fue solo una visión del pasado, fue una advertencia sobre el presente. Alguien quiere que esta verdad nunca salga a la luz. Alguien quiere que estas personas nunca descubran quiénes son en realidad. ¿Pero por qué? ¿Qué pasaría si todos lo supieran? Si todos despertaran con esta revelación. Antes de que pudiera entender todo, fui arrancado de esa presencia. De repente, estaba de vuelta en mi cuerpo. Mi respiración se aceleró y mi corazón latía con fuerza.
pero algo dentro de mí había cambiado para siempre. Y ahora necesito hablar de esto, porque esta verdad necesita ser conocida. La sensación de estar de nuevo en mi cuerpo era asfixiante. Mi corazón todavía latía salvajemente, como si intentara mantenerse al día con todo lo que había visto y oído, pero la verdad es que no había manera de seguir el ritmo. Mi espíritu todavía estaba tratando de absorber lo que Jesús me había mostrado. Esa visión no fue solo un experimento, fue una vocación. Algo que había estado oculto durante siglos me había sido revelado y ahora no podía simplemente ignorarlo. Sus palabras resonaron en mi mente, como si estuvieran grabadas en mi alma. Son más de lo que se cuentan, más de lo que la historia quería hacer parecer. ¿Pero qué significa eso realmente? Mientras mi cuerpo luchaba por volver a su ritmo normal, mi mente se aceleraba. Sabía lo que había visto. No fue un grupo cualquiera de personas que sufrió injusticias a lo largo de la historia. Había un patrón, había algo mucho más grande detrás de todo, y de alguna manera esta verdad quedó oculta. Empecé a recordar las caras que vi, hombres y mujeres marcados por el dolor, pero con una fuerza inquebrantable. Vi reyes y guerreros, sacerdotes y profetas. Vi un pueblo que caminaba con Dios y que llevaba dentro de sí algo que no podía ser destruido. Pero luego vi cadenas, vi los grilletes que le apretaban las muñecas, vi los látigos desgarrando su piel, vi generaciones enteras desarraigadas y obligadas a olvidar quiénes eran. Vi sus nombres borrados, sus idiomas prohibidos, su cultura aplastada. Y entonces, como una ola violenta, la verdad me golpeó con fuerza. Esto no era solo esclavitud, esto no fue solo exploración, era algo mucho más profundo. Fue un esfuerzo deliberado por borrar la identidad espiritual de un pueblo. Jesús me mostró que el dolor que llevan no es solo físico o histórico, sino espiritual. Hay una fuerza que trabajó incansablemente para evitar que esta verdad fuera revelada, porque si así fuera, algo despertaría. La visión continuó atormentándome. Vi tus ojos, ojos que llevaban algo mucho más allá de lo que el mundo decía sobre ellos. Una conexión con lo divino que nunca se borró del todo por mucho que lo intentaran. Y entonces Jesús habló de nuevo. Hay un llamado a estas personas que han tratado de ocultar. La verdad estaba justo frente a mí. A los negros se les hizo creer que eran inferiores, que eran simplemente sobrevivientes de un sistema opresivo, pero nunca se les dijo su verdadera esencia. Nunca se les ha hablado de la herencia espiritual que llevan. Nunca se les ha hablado de su papel en la historia divina de la humanidad. Y ese fue el mayor robo de todos. La esclavitud no se trataba solo de trabajo forzoso, se trataba de borrar tu identidad. Y si un día esta identidad se restablece por completo, si un día estas personas ven quiénes son realmente, el mundo nunca volverá a ser el mismo. Sentí mi cuerpo aquí, pero mi mente seguía allí, atrapada en esa revelación que parecía desgarrar la realidad en la que siempre había creído. La verdad estaba justo frente a mí, y no importa cuánto intenté encajarla en las historias que me habían contado a lo largo de mi vida, nada tenía sentido. Era como si se hubieran ocultado deliberadamente las piezas de un rompecabezas para que nadie pudiera ver la imagen completa. Pero ahora Jesús me estaba mostrando lo que había detrás de ese velo y no podía volver atrás. Las visiones continuaron desarrollándose como si una página secreta de la historia pasara ante mis ojos. Vi reyes olvidados, vi sacerdotes y profetas cuyos nombres fueron borrados, vi sabiduría antigua arrancada de sus manos y difundida por todo el mundo sin dejar rastro. Pero también vi algo aún más inquietante. Vi cómo se construyó esta distorsión, cómo se creó todo un sistema para garantizar que esta verdad nunca fuera descubierta. Se reescribieron historias, se quemaron libros, se demonizaron las tradiciones y se reemplazaron con mentiras que hicieron creer a generaciones enteras que su única identidad era la servidumbre y el sufrimiento. Jesús me mostró que esto no era solo obra de hombres codiciosos y crueles. Había algo mucho más oscuro detrás de esto. Había un interés espiritual en mantener a estas personas ciegas sobre su verdadera identidad, porque desde el momento en que descubrieran quiénes eran realmente, se produciría un despertar. Vi demonios susurrando en los oídos de reyes y gobernantes. Vi alianzas haciéndose en las sombras. Vi líderes religiosos distorsionando las escrituras
para borrar cualquier rastro de la herencia divina que estas personas llevaban. Y entonces, las corrientes dejaron de ser solo físicas y se volvieron mentales, espirituales, cadenas invisibles que mantuvieron a millones de personas atrapadas en una identidad falsa, creyendo que eran menos, creyendo que no tenían ningún propósito, creyendo que siempre estarían por debajo de los demás. Jesús me miró una vez más y la intensidad de su mirada hizo temblar mi espíritu. No necesitaba hablar, pero aún así, su voz resonó dentro de mí como un trueno. La verdad estaba ahí, cruda, indiscutible. Al mundo se le enseñó a ver a estas personas de una manera que no es real. Y más que eso, a ellos mismos se les enseñó a verse a sí mismos de una manera distorsionada. El mayor error de todos no fue solo lo que les hicieron, sino lo que les hicieron creer sobre sí mismos. Las cadenas fueron colocadas para que nunca descubrieran que dentro de ellas hay algo que nunca podrá borrarse. Pero ahora, esa verdad quedó al descubierto, viva ante mis ojos. La historia robada ya no se podía ocultar, y en ese momento me di cuenta de que el verdadero despertar estaba cerca. La visión continuó desarrollándose ante mí, y cada escena reveló más piezas de un rompecabezas que había sido desarmado y escondido a lo largo de los siglos. Vi rostros que me parecían familiares, pero no porque los conociera, sino porque sus historias, sus luchas y su dolor estaban incrustados en la historia de la humanidad, pero fueron contados de manera distorsionada. Era como si la verdad hubiera estado ahí todo el tiempo, visible pero al mismo tiempo oculta, escondida detrás de capas de mentiras cuidadosamente construidas para que nadie la cuestionara. Sentí mi espíritu vibrar, como si algo dentro de mí ya supiera esta verdad, pero se hubiera visto obligado a olvidarla. Jesús seguía allí, inmóvil, pero su presencia lo llenaba todo. Fue como si cada palabra que él pronunció se hiciera realidad ante mis ojos, y luego me mostró algo aún más inquietante. Vi cómo se moldeó el mundo moderno para reforzar esta mentira, para garantizar que estas personas nunca se vieran a sí mismas como realmente eran. Vi cómo la cultura, los medios, las instituciones estaban programadas para alimentar una narrativa donde siempre estarían en desventaja, siempre luchando por alcanzar un espacio que, de hecho, era suyo desde el principio. Era una estructura invisible, pero presente en todo. No fue solo opresión, fue un borrado intencionado, una deconstrucción de la identidad que se impuso tan profundamente que incluso aquellos que fueron víctimas de este sistema llegaron a creer en él. Vi el impacto de esto en la espiritualidad. Vi iglesias donde nunca se dijo esta verdad. Vi líderes que conocían estas revelaciones, pero optaron por permanecer en silencio. Vi cómo la fe de estas personas fue explotada y desviada para que nunca se dieran cuenta de que siempre tuvieron una conexión directa con Dios. Fue más que una distorsión, fue un secuestro espiritual, un bloque colocado a propósito para evitar un despertar. Porque si estas personas despertaran, si todos descubrieran quiénes son realmente, cambiaría todo. Vi el miedo en los ojos de quienes ocultaron esta verdad durante tanto tiempo. Sabían que la mentira no podía durar para siempre. Sabían que la verdad, en un momento u otro, encontraría la manera de salir a la luz. Fue entonces cuando vi resistencia. Vi a aquellos que, incluso sin saber exactamente lo que buscaban, sintieron esta verdad dentro de sí y comenzaron a buscarla. Vi surgir un movimiento, gente que empezaba a hacer preguntas, empezaba a romper las cadenas invisibles que los mantenían atrapados. Vi un despertar sucediendo, vi que incluso con toda la manipulación, la verdad todavía latía dentro de ellos, esperando que surgiera el momento adecuado. Y ese momento estaba llegando. Podía sentirlo. Y eso fue lo que más asustó a quienes estuvieron tanto tiempo intentando ocultar esta revelación. La mentira más grande de la historia estaba a punto de ser desenmascarada. Y una vez que se dijera la verdad, no habría vuelta atrás. La verdad se presentó ante mis ojos, y cuanto más veía, más me daba cuenta de que no se trataba solo de una cuestión histórica o social, sino de algo mucho más amplio. Era una guerra espiritual que se había librado durante siglos, un juego de poder donde el objetivo siempre fue mantener a todo un pueblo en la ignorancia sobre su propia identidad. La revelación que Jesús me mostró no se refería solo al pasado, sino al presente y al futuro.
Todo era parte de un plan mucho más grande de lo que imaginábamos. El borrado de la verdadera historia de este pueblo no fue un accidente ni un efecto secundario de la colonización o la esclavitud. Fue algo orquestado, calculado, estructurado en cada detalle para que nunca descubrieran lo que realmente son. Los grilletes que vi en la visión no eran solo cadenas físicas, fueron mentiras repetidas tantas veces que se convirtieron en realidad en la mente de quienes las escucharon. La idea de que siempre estuvieron subyugados, que su cultura siempre fue inferior, que su papel en la historia era solo el de supervivientes, no el de protagonistas. Esto se implantó tan profundamente que atravesó generaciones y moldeó la forma en que el mundo los ve, y peor aún, cómo se ven a sí mismos. Pero a pesar de todo, algo permaneció vivo, una verdad que nunca pudo borrarse del todo, porque quedó impresa en su espíritu, esperando el momento adecuado para despertar. Jesús me mostró que este momento estaba más cerca de lo que imaginábamos. Las cadenas estaban empezando a romperse y pude ver lo que sucedía ante mis ojos. Vi gente empezando a cuestionar, empezando a conectarse con una verdad que siempre estuvo ahí, pero que nunca se dijo. Vi una fuerza espiritual resurgir, una identidad restaurada, una conciencia colectiva formándose, y vi el pánico en aquellos que siempre quisieron mantener oculta esta verdad. Sabían que el tiempo se acababa, que el control que habían mantenido durante tanto tiempo se les escapaba de las manos. Probaron nuevas estrategias, nuevas distracciones, nuevas formas de silenciar este despertar, pero ya no fue posible contenerlo. La visión continuó desarrollándose ante mí, y lo que vi a continuación me hizo comprender el verdadero significado de lo que estaba sucediendo. No se trataba solo de que un pueblo se redescubriera a sí mismo. Se trataba de una profecía que se estaba cumpliendo, algo que se anunció hace tiempo y que estuvo a punto de hacerse realidad. Había un papel específico que estas personas jugarían al final de los tiempos, algo que nadie podría detener. La restauración de algo que estaba roto, el regreso de algo que intentaron destruir, pero nunca murió del todo. Y es por eso que tanto miedo rodeó esta revelación, porque quienes ocultan la verdad saben que el día que se acepte, todo cambiará. El mundo nunca volverá a ser el mismo, y no podrán hacer nada para detenerlo. La revelación se hizo más clara a cada segundo, como si un velo se rasgara ante mis ojos. Lo que antes parecía simplemente un conjunto de acontecimientos aislados, ahora encajaban como piezas de un gran tablero que había sido manipulado a lo largo de los siglos. Vi que todo esto no se trataba solo de sufrimiento, injusticia u opresión. Estaba sucediendo algo mucho más profundo, algo que involucraba fuerzas más allá de la comprensión humana. No fue solo una lucha de poder entre hombres, fue una guerra espiritual librada detrás de escena de la historia, donde el verdadero objetivo nunca fue solo explotar o dominar a un pueblo, sino más bien borrar su llamado, distorsionar su identidad e impedirle reconocer su verdadero propósito. Las imágenes que Jesús me mostró eran como ventanas a diferentes momentos en el tiempo y cada una revelaba un patrón repetitivo. Vi civilizaciones surgir y caer, vi imperios construidos y destruidos, pero siempre con el mismo objetivo: mantener a estas personas alejadas de su verdad. Vi cómo se apropiaban de sus creencias, se demonizaban sus prácticas, se cortaban sus raíces y se robaban sus conocimientos. Pero había algo que nunca podrían quitarles, algo que permaneció vivo, incluso en medio del dolor, incluso en el intento de borrarlo. Vi el fuego que aún ardía dentro de ellos, vi la fe que nunca podría apagarse del todo, vi la resistencia silenciosa de quienes, sin siquiera saberlo, llevaban dentro de sí un fragmento de esta verdad, esperando el momento adecuado para despertar. Entonces Jesús volvió a hablar, y su voz era como un trueno dentro de mí. El momento está cerca, y muchos aún no lo ven, pero pronto lo sabrán. Estas palabras resonaron dentro de mí, porque sabía lo que significaban. El mundo estaba a punto de sufrir una transformación, y esta verdad finalmente saldría a la luz. Y quienes siempre habían trabajado para mantenerlo oculto estaban desesperados, intentando por todos los medios desacreditar, ridiculizar y silenciar a cualquiera que se atreviera a hablar de ello. Vi cómo se creaban nuevas distracciones, se forjaban nuevas narrativas para desviar la atención,
para mantener a estas personas atrapadas en lo que se les imponía, en lo que se les enseñaba como verdad. Pero el despertar ya había comenzado. Ya no era posible esconderse. La gente lo sentía, aunque no pudieran explicarlo. Algo dentro de ellos se estaba activando, una necesidad de buscar respuestas, de reconectar con aquello que siempre había sido parte de ellos, pero que les había sido negado. Vi cómo esta ola crecía, cómo quienes intentaban detenerla perdían el control, porque esta no era solo una búsqueda de conocimiento, no era solo una cuestión histórica, era algo mucho más grande. Era un llamado espiritual, un llamado que se había hecho siglos atrás y que ahora se estaba escuchando nuevamente. Lo que Jesús me mostró no fue solo una revelación, fue una advertencia. El tiempo se estaba acabando y aquellos que aún no habían visto esta verdad pronto se enfrentarían a ella. Y cuando eso sucediera, nada volvería a ser lo mismo. La visión todavía latía dentro de mí, cada detalle grabado como una marca indeleble en mi alma. Podía sentir el peso de lo que había sido revelado, y cuanto más entendía, más me daba cuenta de que esta verdad era peligrosa para quienes intentaban ocultarla. No se trataba solo de una cuestión de identidad, ni solo de pasado. Se trataba del impacto que esta revelación tendría en el presente y el futuro. El despertar estaba ocurriendo, y una vez que la llama se reavivara, no habría manera de apagarla nuevamente. Jesús estuvo frente a mí, y en sus ojos había una mezcla de compasión y urgencia. Sabía lo que sucedería cuando esta verdad comenzara a difundirse. Sabía que muchos se resistirían, que intentarían desacreditarlo, que harían todo lo posible para mantener a la gente dormida. Pero también sabía que aquellos que escucharan este mensaje y lo aceptaran verían sus vidas cambiadas para siempre. Vi esto claramente ahora. No se trataba solo de un grupo específico de personas, se trataba de un llamado, un propósito mayor que trasciende cualquier barrera impuesta por el hombre. Este despertar no fue solo un evento aislado, sino un movimiento espiritual que cambiaría la forma en que el mundo ve no solo a estas personas, sino el significado mismo de su existencia. Las escenas ante mí comenzaron a cambiar nuevamente. Vi personas alrededor del mundo comenzando a cuestionar, comenzando a buscar respuestas, sintiendo como si algo dentro de ellos estuviera despertando, incluso si todavía no sabían exactamente qué era. Vi la resistencia de quienes intentaron silenciar esta búsqueda, utilizando el miedo, la desinformación y las distracciones para mantener las mentes atrapadas. Vi cómo se intensificaba el conflicto entre la verdad y la ilusión, y aquellos que habían tenido control sobre esta narrativa durante tanto tiempo comenzaban a perder su influencia. No pudieron detener lo inevitable. Lo que había estado oculto estaba emergiendo y nada podía detener este proceso. La voz de Jesús resonó una vez más, firme e inquebrantable. El que tiene oídos para oír, oirá. El que tiene ojos para ver, verá. Fue un llamado claro, una advertencia de que la decisión era de cada persona. Las piezas estaban encajando, los carteles estaban delante de todos, pero no todos estarían dispuestos a aceptar. Algunos la rechazarían, otros intentarían ignorarla, pero quienes aceptaran esta verdad nunca volverían a ser los mismos. El tiempo se acababa y el despertar era inevitable. Mi corazón latía con intensidad y sabía que era necesario difundir este mensaje. Ahora, esa verdad estaba en sus manos. ¿Sientes esta llama dentro de ti? Así que comenta, veo la verdad, y comparte esta revelación para que más personas puedan despertar antes de que sea demasiado tarde. Y antes de partir, sé parte de esta misión. Suscríbete al canal ahora para seguir recibiendo contenido que te cambiará la vida. Activa las notificaciones para no perderte ninguna revelación y deja un me gusta para que este mensaje llegue a más personas. Y hay más. El siguiente vídeo ya está en la pantalla final, trayendo más verdades que te abrirán los ojos aún más. Míralo ahora y continúa este viaje de descubrimiento. Que Dios bendiga poderosamente tu vida y te guíe en este viaje.